Reddit pregunta: ¿cuál es tu historia real más inquietante, aterradora o espeluznante? Hace unos 2 años, iba conduciendo a casa desde una reunión familiar muy tarde por la noche y el viaje era de unas 2 horas. No me quedé a dormir porque tenía que volver al trabajo al día siguiente. La mayor parte del viaje fue por carreteras con arbustos y árboles densos a ambos lados, de esas que dan mucho miedo y que se ven mucho en las películas. En fin, llevaba conduciendo unos 45 minutos y empezaba a tener mucho sueño. Ya sabes cómo a veces te entra un sueño repentino, de la nada. Pues sí, eso me pasó a mí. Sabía que no iba a aguantar, pero no encontré ningún sitio donde me sintiera seguro para aparcar y dormir. En fin, después de que me diera cuenta de que no iba a encontrar un sitio para parar y que el sueño no se me iba, hice algo muy cuestionable. Me aparqué a un lado de la carretera, en la hierba, detrás de unos arbustos, para intentar esconder el coche de cualquier otra persona que pasara. Las carreteras no estaban vacías, me encontré con otro coche cada pocos minutos. Anoté mentalmente que eran las 11:22 y me quedé dormido. Un rato después me despertó un sonido de rasguños. Miré el reloj, 11:50. El sonido se detuvo después de unos segundos, y como seguía teniendo mucho sueño, no me molesté en mirar alrededor y simplemente volví a dormir. Más tarde me despertó el mismo sonido, y eran las 12:40. Esta vez me asusté de verdad porque el sonido no se detenía. Se me pasó por la cabeza que era un animal inspeccionando el coche, pero ¿por qué volvería casi 1 hora después de haberse ido la vez anterior? Miré por el espejo retrovisor y casi pude ver algo corriendo hacia el bosque. En ese momento, pensé que era el maldito gancho asesino, ya sabes, el que arañó el coche de esa pareja y luego mató al hombre cuando salió a investigar. A la mierda, pensé para mis adentros, así que me largué de allí. Había una curva a no más de 100 metros por la carretera, y al doblarla, había un coche aparcado a un lado de la carretera con la puerta del conductor abierta. Reduje la velocidad solo para mirar si había alguien dentro, no había nadie. Luego miré por el espejo retrovisor. No vi nada, y de repente, este tipo salió corriendo de la esquina. Empezó a gritarme, diciendo cosas como tú. Sal de tu coche. Ahora. Me largué de allí y me fui a toda velocidad. Nunca más volví a ver al tipo. ¿Moraleja de la historia? No te duermas a un lado de una carretera desierta. Hace unos años estaba caminando un poco por el bosque fuera de los caminos habituales y olí un olor dulce realmente abrumador. Siendo entrometido, aparté la maleza para echar un vistazo y encontré un cadáver. El tipo claramente había estado allí por un tiempo y no se veía muy bien, todo hinchado y verde y negro con varias partes líquidas. La fauna local también llevaba unos días comiendo bien. Llamé a la policía, quien me dijo que esperara con el cuerpo hasta que llegaran. Al estar en el medio de la nada, les tomó un tiempo llegar y se hizo de noche y me quedé sentado en la oscuridad con él durante mucho tiempo. Resultó que se había suicidado. Durante mucho tiempo después soñé con él y él me hablaba y no cosas agradables. Principalmente sobre lo enojado que estaba porque había perturbado su lugar de descanso y quería que me suicidara. Probablemente solo mi imaginación, pero todo era bastante inquietante en ese momento. Él todavía aparece en mis sueños de vez en cuando y sin duda aparecerá esta noche después de escribir esto. Fue alrededor del año pasado. Teníamos un amigo que desapareció durante casi una semana. No éramos realmente tan cercanos, y él vive en un dormitorio del campus, así que realmente no lo supe hasta esa noche. Mis compañeros de piso vieron un informe en la página de Facebook de la universidad que decía que se habían encontrado un par de cuerpos en un manantial en el extremo más alejado del campus. Nuestra universidad está ubicada junto a una montaña. Todos empezamos a preocuparnos, especialmente cuando me enteré de que realmente había estado desaparecido. Estábamos ansiosos por que llegaran las noticias, y cuando llegaron los informes de la identificación inicial, nos quedamos impactados. Él era uno de ellos. El informe deletreó mal su apellido, pero sabíamos que era él. Modo pánico. Mis compañeros de piso y yo salimos a reunirnos con sus compañeros de dormitorio, mientras yo llamaba a un par de nuestros amigos que fueron directamente a los manantiales. No pudieron verlo allí, ya que cuando llegaron, la policía ya se había llevado los cuerpos para la autopsia. En ese momento, no podíamos hacer nada más que esperar más noticias. Resulta que los dos fueron a nadar allí el fin de semana anterior y se ahogaron. Sus cuerpos se hincharon mucho por estar sumergidos durante días, y los crustáceos empezaron a comerse sus pieles. Al principio parecía que era una iniciación de fraternidad que salió mal, porque ambos parecían cubiertos de latigazos. Es una forma muy jodida de morir.
No es algo que le cuente a la gente a diario, pero cuando era pequeño, diría que tenía 7 u 8 años, me desperté con un golpe en la ventana. Al principio pensé que era solo el viento e intenté ignorarlo para volver a dormir, pero seguí escuchando pasos en mi habitación. Mi habitación era lo suficientemente grande como para caminar en círculos frente a mi cama. Ya sabes, el tipo de ruidos que se supone que son solo la casa acomodándose. Sonaba como si alguien estuviera dando vueltas por mi habitación. Solía dormir con la radio puesta y en ese preciso momento estaba tocando una canción muy deprimente, que no recuerdo el nombre, pero si la escucho en la radio todavía me da escalofríos. Así que eso realmente me empezó a asustar. La habitación también se sentía como si se estuviera enfriando. En ese momento estaba realmente asustado. Decidí correr hacia la habitación de mis padres al final del pasillo. Al pasar por el área donde estaban los pasos, sentí tanto frío que pude ver mi aliento y me congelé por un segundo, solo para escuchar las palabras "estoy perdido". Corrí a la habitación de mis padres, me escondí debajo de su cama y lloré hasta quedarme dormido. Tenía 16 años y me desperté en mitad de la noche al ver cómo mis ropas se movían en la puerta de mi habitación. Después de lavar mi ropa, me gustaba colgarla para que se secara en el marco de la puerta. Noté unas piernas grises y venosas y luego vi unos palitos largos y puntiagudos moviéndose entre mi ropa. Me tomó un segundo, pero mis ojos somnolientos se ajustaron para ver a uno de los demonios más grotescos que he visto en mi vida. Era extremadamente delgado y tenía el estómago distendido, su piel era gris y venosa y esos palitos largos eran sus dedos. Su barbilla era larga, sus ojos no tenían párpados y eran inusualmente grandes. Su pequeña boca estaba fruncida y se movía como si estuviera comiendo una piruleta imaginaria, su joroba parecía como si se hubiera desgarrado de la extraña bata de hospital que llevaba puesta. Simplemente me miró y traté de gritar para despertar a mi abuela, que compartía habitación conmigo ese fin de semana. No dejaba de mirarme, y yo le devolví la mirada e intenté despertar a mi abuela. Empecé a notar otras cosas sobre él, como lo grande y cónica que era su cabeza y lo lampiño y arrugado que parecía mientras se quedaba quieto, sorprendido de que pudiera verlo. Mi abuela se despertó, miró hacia la puerta y él se había ido. En las semanas previas a este encuentro, había estado experimentando cosas extrañas en mi casa, como la puerta de mi habitación cerrándose y bloqueándose sola. Una noche me desperté con la sensación de que varias manos me tocaban los pies y las piernas y tuve pesadillas horribles. Después de la experiencia con este extraño hombre gris, se lo conté a mis padres y ellos hicieron que exorcizaran mi habitación. No sé si un exorcismo realmente hizo que esas cosas horribles se detuvieran o me dio tranquilidad de las cosas que yo mismo estaba manifestando. Lo único que sé es que ya no experimento esas cosas y nunca más dormiré con la puerta abierta. Tengo miedo a las arañas por un viaje de caza que hice con mi padre y mi familia cuando era niño. No disfruto disparando a cosas, no soy un activista por los derechos de los animales, pero creo que matar por deporte o por fanfarronear y no por comida es un desperdicio y bárbaro. Había traído mi Game Boy y me colocaron en uno de los escondites en el suelo para que pudiera usar la radio y avisar a los demás si veía algún ciervo dirigiéndose hacia ellos. Me aburrí como una ostra y me cansé de moler en Pokémon, así que apagué mi juego y empecé a hurgar en mi mochila para encontrar otro. Mientras lo hacía, escuché un extraño sonido de silbido que sonaba muy cerca, pero no pude encontrar nada. Salí del escondite y al dar la vuelta por la parte de atrás vi que toda la pared exterior estaba cubierta por una masa de arañas de patas largas interconectadas. Consideré salir corriendo como un loco, pero no tenía ni idea de dónde estaba el campamento, me habían llevado al escondite en coche. Mi solución fue usar mi lata de off y el encendedor de mi mochila para quemar a todas las arañas. Porque soy estúpido, por eso. El plan salió mal porque cometí el error de ponerme a sotavento de las arañas. En el momento en que el fuego las tocó, todas se soltaron y volaron hacia mí. Toda la pared de ellas. Arañas en llamas, volando. Empecé a gritar y a rodar por el suelo inmediatamente. Me quité toda la ropa y llamé a mi padre por la radio para decirle que viniera a buscarme y que nos íbamos a casa. Nunca he maldecido ni he llorado tanto en mi vida. Finalmente, fui a terapia por este evento, y ahora simplemente odio las arañas en general y prefiero no estar cerca de ellas. Publiqué esto en otro foro hace unas semanas. Hace aproximadamente un mes fui a casa de mi novia. Pero me sentí muy incómodo al entrar en la sala de estar. Resulta que habían reemplazado un aparador de porcelana por uno que pertenecía a la abuela de ella, quien falleció hace unos meses. Su abuela estuvo postrada en cama en el hospital y nunca la conocí. Me sentí incómodo todo el tiempo. Estar cerca de los muebles de su abuela me puso muy ansioso y casi triste. Cuando se lo conté, ella dijo que probablemente no era nada.
Fue al baño. Cuando me acerqué al aparador, que era de madera oscura y tenía unos 6 pies de alto, con 2 puertas a los lados y vidrio en la parte delantera y un espejo en la parte de atrás, estaba mirando las tazas de té y las pequeñas muñecas de bebé cuando juré haber visto a alguien en el espejo detrás de mí. Solo una silueta. Llamé a mi novia, pero al hacerlo, escuché un chillido agudo desde el baño. Empecé a golpear la puerta y se abrió. Ella estaba sentada en el suelo, llorando. Dijo que había visto a alguien en el espejo del baño. Salimos corriendo de su casa. Sin zapatos, sin chaqueta, nada, y directamente a mi coche. Conduje durante 1 hora más o menos sin rumbo fijo. Cuando la devolví a su casa, su madre estaba sentada en la puerta. Dijo que seguía viendo sombras moverse. No. Haré todo lo posible para que cosas como esta sucedan. Si alguien dice que su casa está embrujada, quiero verlo. Si alguien dice que cree haber visto un skinwalker, mis amigos están buscando. Nunca he encontrado nada. Pero esto fue algo diferente. De niño, vivía en una casita extraña. Era increíblemente alta y estrecha, como una casa adosada pero independiente, con 3 pisos, un sótano y un ático. Estaba llena de rarezas, como 2 chimeneas totalmente funcionales, una cabina de ducha en el centro del sótano, un patio trasero tan pequeño que no podías dar 5 pasos sin chocar con la valla, y un antiguo montacargas de cuerda que iba de la cocina a mi habitación. Me encantaba ese pequeño lugar tan raro, pero desafortunadamente era increíblemente viejo y la mitad de su encanto era el hecho de que parecía haber sido diseñado por un inarticulado cónclave de lunáticos, y finalmente los costes de reparación superaron lo que mis padres estaban dispuestos a invertir en él y tuvimos que mudarnos. Preparar la mudanza fue una tarea. Yo mismo empaqueté la mayoría de mis cosas y me había acostumbrado a tirar cosas por el montacargas y a meter tanta ropa en mi armario que se convertía en un solo ladrillo sólido de tela. De hecho, mientras limpiaba ese armario, me encontré con una característica que no había notado antes, una entrada al ático en el techo. Siendo un niño aventurero, la abrí, me subí al ladrillo de ropa y comencé mi primera y última exploración en la parte más alta de nuestra extraña casita. Lo primero que noté fue que no estaba tan oscuro como debería haber estado. El lugar estaba adornado con viejas luces de Navidad rojas que aún ardían con una incandescencia residual, y una docena de pequeñas grietas y agujeros asomaban a todas las habitaciones de abajo. Lo segundo que noté fue que el lugar estaba preparado para la habitación, el aislamiento estaba cubierto de plástico, había una vieja camilla apilada con sacos de dormir y sábanas, y un refrigerador oxidado de color verde menta que aún funcionaba cuando lo probé. Lo tercero fueron los huesos. Había muchos huesos. Yo era un niño en ese momento, con un conocimiento limitado de la anatomía, pero había huesos de todo tipo amontonados en una serie de pilas alrededor del centro del ático. Pequeños y grandes, limpios y blancos, de todo tipo de criatura imaginable, apilados desordenadamente en media docena de montones óseos. 2 de ellos estaban ennegrecidos, como si alguien hubiera intentado quemarlos, y las paredes más cercanas a esas pilas ennegrecidas estaban garabateadas con mensajes oscuros de carbón de hueso. En su mayoría eran solo manchas, pero la palabra "lo siento" aparecía más de una vez. Esa habitación había estado sobre mi cabeza durante 8 años, mientras yo dormía. Me desperté. El reloj marcaba las 3:34 de la mañana. Tengo 17 años y estoy en mi habitación, está completamente oscuro, pero escucho un traqueteo abajo. Aterrorizado, me acerco sigilosamente a la habitación de mis padres. Raro, está vacía. ¿Dónde están mis padres a las 3:34 de la mañana? Subo a la habitación de mi hermano. Normalmente está despierto toda la noche, pero aunque la luz está encendida, no hay nadie en la habitación. Así que supongo que sean ellos los que hacen esos ruidos de abajo. ¿Por qué están despiertos? ¿Quizás ha muerto alguien? Bajo las escaleras. En medio de mi sala de estar hay lo que parecen 2 hombres robando nuestra televisión. No hay nadie más a la vista. Corro arriba lo más silenciosamente posible, cierro y aseguro mi puerta. De repente, hay golpes en la puerta. Me despierto. Era un sueño y la sensación de alivio me invade. Miro el reloj. Casualidad extraña, son las 3:34 de la mañana. Estoy temblando, pero decido bajar para comprobar por mí mismo que todo está bien. Bajo las escaleras. Los 2 hombres están en mi cocina, gritando a mis padres y a mi hermano. Corro arriba a mi habitación y cierro la puerta con llave. 10 segundos después, escucho golpes. Me desperté. Son las 3:34 de la mañana.
Esta vez, realmente me había despertado y no consigo volver a dormir durante unas 36 horas. Edición, muchas respuestas sobre sueños lúcidos aquí. Pasé la mayor parte de mi adolescencia y principios de los 20 como soñador lúcido, descubriendo las técnicas después de una infancia plagada de parálisis del sueño muy aterradoras. Encontré un foro de mensajes en 1998 donde aprendí a divertirme al menos con ello. La historia anterior no fue una experiencia de parálisis del sueño, pero era típica de las pesadillas que solía tener. Curiosamente, rara vez tengo sueños anidados ahora y no he tenido un intento exitoso de sueño lúcido en unos pocos años. Supongo que tiene algo que ver con las hormonas. Publiqué esto en otro lugar, pero aquí va, no yo, sino mi hermana, así que cuando era pequeña, mi hermana tenía una amiga imaginaria. Decía que era una señora mayor, que era amable y que se llamaba Ee. Hablaba con ella y jugaba con ella, todo eso, hasta que tenía unos 4 años, y entonces dejó de hacerlo. Avanzamos hasta que mi hermana tenía unos 10 años. Mi madre no estaba en casa, recibió una llamada para ir a la residencia de ancianos por el abuelo, así que se fue corriendo con papá. Mi hermana y yo compartíamos habitación en ese momento, y ella estaba allí haciendo lo que fuera, y yo estaba en el otro extremo de la casa. De repente, oigo la radio de nuestra habitación encenderse, subir al máximo, bajar al mínimo y apagarse. Esto pasó como 3 veces, así que entro para decirle a la niña que se callara, y ella está sentada en nuestra habitación, blanca como un fantasma. Me acerco a la radio para desenchufarla, no hay enchufe. No hay pilas, es la única radio de la casa. La miro y ella dice que era que la vio, que era Así que llamo a mamá enloquecida y mamá está muy disgustada, al parecer, el abuelo acababa de morir. Vale, raro, dejo el incidente, lo que sea. Unos días después, en el funeral, una pariente se nos acerca y nos da una foto que encontró. Mi hermana dice, oye, ese era una foto de mis abuelos cuando se casaron. Mi abuela murió antes de que yo siquiera fuera un pensamiento, cuando mi madre tenía 11 años. Vivimos en la casa donde creció mi madre. No tenemos ninguna foto de ella, ya que mi madrastra se deshizo de todas cuando se mudó a la casa unos años después de la muerte de la madre de mi madre. Vale, esto es 100% cierto. Tengo 23 años ahora y esto sucedió hace unos 10 años, así que probablemente tenía 13 o 14. De todos modos, solía patinar, en patineta, todo el tiempo con mis amigos Tim y Brandon. Un día, terminamos de patinar y decidimos ir a 7/11 para comprar algo de comida /bebidas antes de ir a casa. Recuerda, solo tenía 13/14 años, así que no conducíamos. Habíamos patinado hasta el 7/11 y planeamos patinar /caminar de regreso a casa. De todos modos, compramos nuestras bebidas y salimos de la tienda. Caminamos hasta la salida del estacionamiento y nos preparamos para cruzar la autopista. No es una autopista ocupada, ya que es un pueblo pequeño. Mientras esperábamos a que el semáforo se pusiera rojo para poder cruzar, miré hacia atrás a las bombas de gasolina del 7 al 11. Noté a un hombre de 40 a 50 años, bombeando gasolina a su camioneta blanca. Me miró y antes de que me diera cuenta, dejó caer la bomba de gasolina y saltó a su camioneta. Pisó el acelerador y aceleró directamente hacia mis amigos y yo. Nos perdió, pero me rozó el brazo y me tiró la patineta de la mano. Mi amigo, Brandon, gritó, ¿qué te pasa? Eres un imbécil, mientras el hombre se escapaba y aceleraba hacia el estacionamiento junto al 7/11. Te juro por Dios, condujo por una zanja, que estaba entre el estacionamiento del 7 al 11 y el estacionamiento en el que estaba, e intentó atropellarnos otra vez. Aquí es donde se puso mal. Los 3 comenzamos a correr a toda velocidad, cruzando la autopista y hacia la biblioteca local, que está a unas 2 o 3 cuadras del 7 al 11. Cuando estábamos a media cuadra de distancia, miré hacia atrás y vi al maníaco acelerando hacia nosotros, lleno de rabia. Brandon y Jen corrieron hacia las puertas de la biblioteca y yo corrí hacia el bosque. Era domingo, así que sabía que la biblioteca estaba cerrada y había un sendero en el bosque que conducía a mi patio trasero. Mientras tanto, este maníaco se metió en el estacionamiento y saltó de su camioneta. Miré hacia atrás, antes de escapar al bosque, y lo vi agarrar una escopeta o una palanca. Estaba bastante lejos en ese momento, y estaba enloqueciendo, así que mi visión no era buena, de la caja de su camioneta. Corrí todo el camino a casa. Cuando llegué a mi calle, mi vecino, el papá de Jem, me dijo que me subiera a su auto porque teníamos que ir a la tienda de videos, donde trabajaba la mamá de Jem. Cuando llegué allí, encontré a Tim y Brandon. Corrieron a la tienda de videos después de darse cuenta de que la biblioteca estaba cerrada, y a 3 policías.
Un minuto después, mi mamá entró, llorando a mares porque Brandon y Jen le dijeron que no sabían si yo vivía o no. Todos pensaban que me habían capturado. Tim me dijo que vio al tipo corriendo tras de mí, hacia el bosque. Lo cual es asustador porque pensé que el maníaco los estaba persiguiendo a ellos, no a mí. De todos modos, nunca lo atraparon, y pasé los siguientes 5 años preocupándome por cada camioneta blanca que vi. Carita triste. Entonces volvió a empezar, esta vez desde donde terminó la primera vez, junto a la ventana de arriba. Vuelve a pasar por encima de mí y se detiene cuando llega a la puerta. Pensé que había terminado hasta que 5 segundos después lo escuché bajar las escaleras. 1, 2, 3, 4, 5, silencio al llegar al rellano, luego 6, 7, 8, 9, 10, y silencio de nuevo al llegar al primer piso. Estaba congelada de shock. Fuera lo que fuera, estaba en mi piso de la casa, y lamentablemente no se veía afectado por la luz del comedor. Estaba mirando la puerta de mi habitación, la luz del comedor brillaba hacia adentro, y mi visión comenzó a distorsionarse. Me sentí mareada de miedo, así que me cubrí la cabeza con las mantas y de repente escuché un sonido de rasguño desde dentro de mi habitación. Sabía exactamente de dónde venía, la caja de armas de mi abuelo. Era un sonido muy obvio, rasguños en la madera. Largos rasguños por la parte delantera de la puerta de la caja de armas. Incluso podía oír la puerta golpeando ligeramente contra el marco al empezar cada rasguño. Intenté gritar y no pude. Me tomé un segundo para respirar hondo y soltar un grito fuerte. En segundos, mi abuelo llegó a mi habitación y me sentí aliviada. No hace falta decir que todavía no me creía. Así que hice lo que haría cualquier persona normal, me puse una sábana sobre el lado de la cama y dormí debajo de ella. Me envolví bien en un edredón, me puse los auriculares y me di la vuelta a la puerta. Podría haber una fiesta de fantasmas en mi habitación y ni siquiera me enteraría. A la mañana siguiente, mi abuelo le contó a mi abuela lo que había pasado la noche anterior. Ella dijo, «Oh, eso es tonto. Ya sabes, tu prima me despertó la última vez que se quedó aquí». Entró en mi habitación diciendo, «Oigo pasos». Dormí debajo de la cama durante el resto de mi semana de estancia con ellos. He estado allí innumerables veces desde que sucedió, y escucho los pasos cada vez. Ahora duermo encima de la cama, pero mantengo la espalda hacia la puerta y duermo con los auriculares puestos. No lo he oído bajar las escaleras desde esa primera noche, pero si lo hace, no quiero saberlo. Cada vez que me quedo en casa de mi abuela, escucho a alguien caminando arriba. Empieza en un lado de la habitación, camina casualmente hacia el otro y se detiene. Esto puede suceder 2 veces por noche. No empecé a escucharlo hasta que tenía unos 14 años, cuando mis abuelos me hicieron empezar a dormir en una habitación diferente en el primer piso porque empezaron a dormir en habitaciones separadas, bla bla bla, independientemente de que ambas habitaciones también están en el primer piso. Para un poco de contexto, siempre he tenido miedo del piso de arriba en su casa. No sé por qué, pero siempre me ha asustado, y me niego a subir sola. Ahora tengo 23 años, todavía no subiré sola. Hay una habitación en particular, sin embargo. Es un dormitorio largo y estrecho. Cuando abres la puerta, hay armarios a tu izquierda y derecha, una cama colocada aproximadamente en el medio de la habitación y una ventana en el lado opuesto a la puerta. Cuando era niña, mis abuelos me contaron que los hijos del anterior propietario afirmaban haber visto un gorila salir del armario por la noche, bailar por la habitación y volver a entrar en el armario. No pensé nada de esta historia hasta que tuve que empezar a dormir en la otra habitación. La habitación ubicada directamente debajo de la habitación de miedo arriba. Entonces, todos nos vamos a la cama. Todas las luces de la casa están apagadas y yo todavía estoy despierta, tumbada en la cama. Entonces lo escuché. Tom. 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 Empezando en un extremo de la habitación de arriba. Se acercó a mí, pasó justo por encima de mí y continuó hasta el final de la habitación, donde se detuvo. Estoy completamente despierta, aterrorizada. No había duda para mí de que había oído pasos. Conocía ese ritmo lento y casual. Estaba asustada y fui a la habitación de mi abuelo. Le conté lo que había oído, me dijo que la casa es vieja y cruje, pero encendió la luz del comedor para que me sintiera un poco más segura. Intenté volver a dormir. Cuando estaba en la escuela secundaria, tenía un muy buen amigo que vivía al lado de una casa que siempre estaba a la venta. La gente se mudaba en medio de la noche sin decir una palabra, y no había tenido el mismo dueño durante más de 6 meses seguidos durante un par de años. Una noche estábamos realmente aburridos y él sugirió que fuéramos a explorar la casa de al lado, ya que había estado vacía por un tiempo.
Dimos la vuelta por la parte de atrás y había una puerta para perros por la que podía arrastrarse, y él abrió la puerta y me dejó entrar. La casa en sí es realmente poco notable. Parecía que se había construido en la década de 1950 y era una casa de estilo artesanal en una parte más antigua y agradable de la ciudad. La casa de mi amigo estaba construida de manera similar. La cocina tenía una mesa de desayuno incorporada muy bonita contra una ventana panorámica. La electricidad de la casa estaba apagada, pero se podía ver la luz de la calle a través de la ventana. Mi amigo y yo nos sentamos en el suelo, frente a esta mesa, y simplemente estábamos pasando el rato, hablando. ¿Por qué? ¿Quién sabe? De repente, mi amigo gritó y en ese instante, mi visión se volvió negra. Pero no era que simplemente no pudiera ver, mi cuerpo estaba envuelto en esta fría frialdad de pies a cabeza. Empecé a gritar y sentí la mano de mi amigo agarrándome la mía y tirando de mí en alguna dirección con fuerza. Mi visión volvió lentamente y empecé a calentarme cuando me di cuenta de que estábamos afuera bajo la luz de la calle. Era diciembre y debería haber hecho mucho más calor dentro de esa casa. Finalmente miré a mi amigo y él parecía asustado. Estaba realmente confundido y un poco asustado yo mismo y finalmente le pregunté qué había pasado. Él dijo que mientras yo estaba hablando, una cosa negra, una figura que era completamente negra y solo tenía la vaga forma de una niña salió de debajo de la mesa y se sentó encima de mí. Aparentemente empecé a tantear a mi alrededor con los ojos bien abiertos, como si no pudiera ver, y él estaba tan asustado que me sacó de la casa. Todavía somos amigos y lo mencionamos de vez en cuando, pero la historia en sí nunca cambia y todavía me pone los pelos de punta. Hasta el día de hoy, nunca he sentido tanta oscuridad o frialdad en mi vida. Era palpable, casi pegajosa. Durante un par de días después, no pude sacudirme esa sensación inquietante, y nunca pude volver a pasar por esa casa. Tengo miedo de salir de la cama ahora. Cuando mi prima tenía 17/18 años, tuvo un accidente de coche y murió un par de semanas después en el hospital. Era muy cercana a la hermana de mi padre, nuestra tía, y solía cuidar de sus hijos, que no tenían más de 4 años, todo el tiempo. La casa de nuestra tía estaba en construcción justo antes de que ella falleciera y continuó después de su muerte. Un día, mi tía recibió una llamada telefónica mientras estaba en el trabajo de uno de los trabajadores de la construcción quejándose de una adolescente que seguía apareciendo en la casa y caminando por ahí, y que aparecía varias veces durante las semanas y que había estado sucediendo durante un par de semanas. Mi tía pide una descripción de la chica para ver si la conoce del vecindario, y efectivamente la descripción coincide perfectamente con mi prima que murió unas semanas antes: pelo largo castaño, gorra de béisbol roja, peto vaquero y chaqueta blanca. Cuando mi tía llegó a casa, les mostró una foto de mi prima y todos estuvieron de acuerdo en que era la chica que habían visto caminando por el sitio. Esta historia realmente me asustó cuando la escuché porque nuestra familia nunca fue de creer en nada paranormal o de que le sucediera algo paranormal antes. En 2004, yo era una joven / tonta de 17 años, una chica de campo en la ciudad por primera vez para la universidad. Una noche decidí que podía caminar de forma segura de regreso a mi dormitorio alrededor de la 1:30 de la mañana a pesar de no saber realmente dónde estaba. Por supuesto, terminé vagando por una parte terrible de la ciudad, la mayoría de las farolas estaban rotas, basura por todas partes, fuertes discusiones desde el interior de las casas en fila tan deterioradas como el infierno. En resumen, ni siquiera querría estar aquí en medio del día. Un coche se detiene detrás de mí y reduce la velocidad para mantener el ritmo conmigo durante casi toda una cuadra. Miro hacia atrás y hay 5 hombres de aspecto desagradable dentro. En ese momento, me estaba acercando a una intersección, y ellos se detienen, giran a la izquierda y se detienen en la calle directamente en mi camino. ¡Mierda! En ese momento, entro en pánico total y simplemente, me quedo ahí, justo frente a ellos. Mi mente se quedó en blanco, nunca había estado tan asustada en mi vida. Ni siquiera tenía sentido intentar correr porque me habrían atrapado sin ninguna duda. No estoy segura de cuánto tiempo estuve ahí parada, pero de repente la luz del porche de la casa que está justo después del coche se encendió, un tipo sale casualmente con una bolsa de basura, y el coche se aleja. Me derrumbo completamente llorando y temblando. El tipo me ve y escucha mi historia probablemente incoherente, me lleva adentro y me da una soda, luego él y su compañero de piso me acompañan de regreso a mi dormitorio. Ambos eran encantadores y me invitaron a ver su stand-up alguna vez, pero desafortunadamente era demasiado joven para entrar en un bar. Nunca los volví a ver, ni siquiera recuerdo sus nombres, pero estoy bastante segura de que si ese tipo no hubiera decidido sacar la basura a la 1 de la mañana un sábado, mi vida habría dado un giro realmente horrible esa noche. Edición,
Acepto completamente que esto fue totalmente mi culpa y una cosa horriblemente tonta de hacer. Tuve mucha suerte y ya no soy tan estúpida. Estaba entregando una bañera de hidromasaje a este contratista / agente inmobiliario en esta comunidad cerrada de lujo cerca de Branson, Mo. Cuando llegué, los trabajadores de la construcción estaban a cargo de decirme dónde se suponía que debía ir la cosa. Iba a ir en el balcón del cuarto piso, pero debido a la forma en que se construyó la casa, el cuarto piso era la planta baja. Los otros 3 pisos estaban en la ladera de una colina, pero el camino de entrada estaba a la altura de la primera entrada del cuarto piso, si eso tiene sentido. Entonces, había mucha construcción en marcha, pero para llevar la bañera de hidromasaje al balcón, tuve que hacer una rampa, llevarla desde el camino de entrada, hacia abajo al jardín, subir una rampa hasta el porche, atravesar la puerta de la sala de estar, cruzar la sala de estar, salir por las puertas del patio trasero hacia la terraza. El problema con esto era que la terraza estaba sin terminar. Faltaba una gran sección de la cubierta. Literalmente habían instalado solo la cantidad suficiente de cubierta para que yo pudiera ir desde las puertas del patio hasta la esquina más alejada de la terraza donde se colocaría la bañera de hidromasaje. No había barandilla. La bañera de hidromasaje pesaba 900 libras y era una caída de 4 pisos y me caía. Los trabajadores de la construcción se ofrecieron a ayudarme. La sacamos a la terraza, cruzamos el estrecho puente de la cubierta instalada hasta la esquina y estaba a punto de dejarla caer. Para aclarar, se mueven está sobre un carro mientras la bañera de hidromasaje está de lado. Dejarla caer no es tan difícil. La inclinas, la bajas hasta tu regazo, agarras la correa que la asegura al carro y la bajas a la terraza. Es muy controlado y lo había hecho miles de veces. Sin embargo, esta terraza no estaba terminada, por lo que el contratista quería dejarla de lado. Es mucho más difícil quitarla cuando está de pie, porque el carro está debajo de una bañera de 900 libras. Pero, lo he hecho antes. Les dije que tendríamos que poner bloques debajo de un lado del carro, inclinar la bañera y soltar las correas para liberar el carro para que pudiera ser retirado del área. Luego, inclinas la bañera de hidromasaje hacia atrás, quitas los bloques y luego colocas la bañera de hidromasaje en la terraza. Problema, la terraza no era lo suficientemente ancha para permitirme hacer esto de forma segura. Solté la correa de la bañera de hidromasaje, puse los bloques debajo e incliné la bañera de hidromasaje, pero eso me dejó con los pies a 4 pulgadas del borde de la terraza sin nada más que 4 pisos de aire detrás de mí. Pudimos liberar el carro por un lado, pero no por el otro. La bañera de hidromasaje tuvo que inclinarse más hacia mí. Les digo a todos que se congelen y lo hacen. No quería que nadie la tocara porque tenía que mover mis pies 5 pulgadas hacia atrás para que mis talones salieran de la terraza. Estoy enloqueciendo, pero todo va bien. Tengo un trabajador de la construcción a cada lado mío ayudando a sostener la bañera, 3 trabajadores de la construcción liberando el carro y un trabajador inútil jugando con la correa que va a asegurar la bañera a la casa para que el viento no la voltee. Estamos a pulgadas de tener el carro liberado cuando uno de los trabajadores de la construcción que lo libera se impacienta y patea la esquina de la bañera para desalojarla del carro. Le funciona a él, pero desafortunadamente para mí, todavía no tenía los pies puestos. Grito que me estoy cayendo. Los 2 tipos que están a mi lado toman el peso de la bañera, pero nadie puede llegar a mí. Mis brazos están dando vueltas, estoy doblado casi por la mitad hacia atrás haciendo todo lo posible para mantenerme en la terraza. Puedo ver las rocas de abajo por el rabillo del ojo. Me estoy cayendo y no hay nada que pueda hacer al respecto. Siento que me voy. Me estoy cayendo. Mis talones se deslizan de debajo de mí y nadie puede alcanzarme, pero de repente, estoy volando hacia adelante. Hay algo debajo de la parte baja de mi espalda y me está golpeando contra el fondo de la bañera. El carro se retira y la bañera se pone de pie conmigo abrazándola antes de descubrir que me salvó. El tipo inútil que jugaba con la correa ya había asegurado un extremo a la casa. Cuando me caí, la correa ya estaba detrás de mí, colgando de la terraza. El trabajador de la construcción la tiró con todas sus fuerzas deteniendo mi caída. No estaba allí para ese propósito, pero me salvó la vida ese día. Habría muerto si no fuera por él. Le agradecí enviándolo a él, a su esposa y a su hijo a Breckenridge, Colorado, para Navidad. En realidad, eran unas vacaciones que había ahorrado y estaba a punto de sorprender a mi esposa e hija, pero sentí que él se lo merecía más. Además, mi esposa e hija no sabían nada al respecto. Sí. Ese fue uno de mis momentos más aterradores. Vale, esto me pasó el verano pasado cuando estaba en casa de mis padres durante las vacaciones. Eran alrededor de las 3 de la mañana y estaba en mi habitación en el ordenador cuando recibí una llamada de mi hermana.
Ahora bien, eso ya era un poco raro, ya que la habitación de mi hermana está justo al final del pasillo de la mía y podría haber entrado en mi habitación. Fui a coger el teléfono y la llamada se cortó en cuanto lo cogí. Pensé que quería hablar conmigo, así que me levanté y fui a su habitación. En cuanto llegué a su puerta, empezó a gritar que había alguien en la habitación con ella, así que irrumpí y, por supuesto, no había nadie. Después de que dejara de llorar, me dijo que se había despertado y había visto una sombra oscura a centímetros de su cara y que fue entonces cuando gritó. Así que le dije que me había llamado, ella me dijo que su teléfono no estaba en su habitación y que estaba durmiendo. Efectivamente, su teléfono estaba abajo en su bolso. Lo raro es que yo tengo el registro de su llamada en mi teléfono, pero ella no. Nunca conseguí explicarlo. Cuando tenía unos 10 años, todos mis primos y hermanos estaban en casa, éramos unos 10, los padres y los abuelos salieron a cenar de adultos. Así que solo estábamos los niños sentados viendo algunas películas cuando de repente la casa se estremeció y hubo un gran destello que venía del patio trasero. Se sintió como si hubiera caído una bomba, todos lo escuchamos, lo sentimos y lo vimos, y como una manada corrimos al pasillo. Los primos mayores del grupo discutieron si llamar a la policía, pero optaron por llamar a los padres. Después de unos minutos, recuperamos el valor y volvimos a salir al salón, esta vez con armas, por si acaso. Después de media hora sin más problemas, los padres llegaron a casa y pensaron que estábamos locos. No había nada malo en el patio trasero y ningún vecino informó de nada. Han pasado 10 años y todavía hablamos de ello, tratando de averiguar qué fue. Eso ha sido lo más aterrador que me ha pasado con diferencia. Tenía 17 años y acababa de obtener mi licencia. En la escuela secundaria, mis amigos y yo nos habíamos propuesto encontrar casas abandonadas para hacer fiestas. Teníamos algunos buenos candidatos, pero la mina de oro era esta casa que pasaba por mi camino de regreso del trabajo. Era una cáscara sin desarrollar de una casa enorme con una gran propiedad en la parte de atrás. Se lo había contado a uno de mis amigos y un día antes de ir a ver una película, lo llevé a la casa. Era casi el anochecer en verano, así que tenía las luces encendidas. Me metí en la parte delantera de la casa y estuvimos allí como máximo 10 segundos antes de volver a la carretera principal. Un minuto después, esta gran camioneta se detuvo detrás de nosotros con las luces altas encendidas y nos seguía de cerca. Mi amigo y yo lo notamos, pero no le dimos importancia mientras volvíamos a la carretera principal. En el semáforo, giré a la derecha, pero la camioneta atravesó la gasolinera de la esquina y nos bloqueó. De la camioneta salió este gran tipo y mi amigo y yo nos cagamos en los pantalones. Golpeó la ventana y la bajé. Ahora, lo realmente espeluznante es que esta es una carretera concurrida y ahora no había nadie a la vista. Nos preguntó qué estábamos haciendo en la casa y rápidamente mentí y dije que estábamos dando la vuelta. Nos miró fijamente durante unos segundos, sonrió y nos dejó ir. Hasta el día de hoy, la casa sigue sin terminar y estoy convencido de que es una operación de drogas de algún tipo. Mi casa está más atrás en el lote que la mayoría de las otras casas. También tiene una distribución extraña, la acera recorre toda la longitud de la sala de estar y termina en el porche delantero, que da acceso a la sala de estar. Grandes ventanas que no se abren permiten que entre mucha luz en la sala de estar, pero a costa de no tener privacidad. El resto de mi familia estaba de vacaciones, y teniendo la casa para mí solo, decidí emborracharme. Bueno, me desmayo en el sofá de la sala de estar alrededor de las 9, cuando me di cuenta de que tenía demasiado miedo para volver a mi habitación. El sofá está justo debajo de estas grandes ventanas. Me desperté de repente, sin saber por qué. Tenía un fuerte caso de escalofríos y no podía entender por qué. Entonces comenzó el golpe. Venía de justo encima de mí. No me moví, pero abrí los ojos y miré hacia la ventana. Alguien estaba parado allí, golpeando el vidrio. Sin moverme, miré la caja de cable. Eran alrededor de las 3 de la mañana. El golpe continúa. Luego se detuvo de repente, pero yo todavía no me moví. De repente comienza de nuevo, ahora viniendo de 2 direcciones diferentes. Alguien está golpeando la ventana y otra persona está golpeando la puerta principal. Siguieron haciéndolo, no se iban. Finalmente, después de unos 40 minutos, dejaron de hacerlo. Fue el evento más aterrador que puedo recordar en este momento. Me puso muy nervioso después de eso. Llamé a un amigo al día siguiente para ver si podía venir y quedarse el resto de la semana, y su respuesta fue ¿para qué? ¿Para qué nos asesinen a ambos mientras dormimos? Gracias, imbécil. Hace unos veranos, salí a dar una vuelta en bicicleta a medianoche con un amigo.
Al final de la noche, nos separamos y me quedaban unas 2 cuadras para volver solo. Debido a la construcción, tuve que andar por la acera, pero las calles estaban vacías, no fue un problema hasta justo donde iba a girar a la izquierda hacia mi calle. Había un hombre caminando solo, quizás de 40 años, un poco desaliñado pero no sin hogar. La acera era estrecha y no quería asustarlo, así que cuando me quedé a unos 6 pies detrás de él, le dije, «Hey, detrás de ti». Y se dio la vuelta y me miró con una expresión de enojo. Tuve unos padres increíbles que me dejaban dormir en la sala de estar los fines de semana cuando era muy pequeña porque mi hermana era una dormilona y yo podía quedarme despierta hasta el amanecer. Pero, por supuesto, siempre terminaba durmiendo en el sofá porque Naked Nat me daba sueño. Así que, una noche me desperté con esa sensación punzante. Como un instinto. Me senté de golpe y miré por la ventana delantera. Vivíamos en la zona rural de Georgia, así que puedes imaginar la cantidad de árboles. Con la luz perfecta de la luna, vi la silueta de alguien en ese maldito árbol. El perro de la familia corrió hacia la ventana y gruñó contra el cristal. Aterrorizada, corrí a la habitación de mis padres e intenté explicarles que había una persona extraña afuera. Papá agarró algo defensivo y salió corriendo con los perros para darle una paliza al cabeza caliente. Temblé en los brazos de mamá hasta que papá volvió a casa y dijo que no había visto a nadie y que me fuera a la cama. Decidí dormir en mi habitación habitual. Le conté a mi hermana lo que había pasado. Papá estaba haciendo rondas regulares por la casa con una taza de café. Todos estábamos quietos y finalmente pensé, ¿puedo dormir? No. Me di cuenta de que el hombre estaba fuera de mi ventana. Por lo que pude ver a la luz de la luna, me hizo un gesto de silencio y huyó. Simplemente se dio la vuelta para correr en línea recta. Juro que no pude dejar de llorar durante lo que me pareció horas. Hace unos veranos, salí a dar una vuelta en bicicleta a medianoche con un amigo. Al final de la noche, nos separamos y me quedaban unas 2 cuadras para volver solo. Debido a la construcción, tuve que andar por la acera, pero las calles estaban vacías, no fue un problema hasta justo donde iba a girar a la izquierda hacia mi calle. Había un hombre caminando solo, quizás de 40 años, un poco desaliñado pero no sin hogar. La acera era estrecha y no quería asustarlo, así que cuando me quedé a unos 6 pies detrás de él, le dije, «Hey, detrás de ti». Y se dio la vuelta y me miró con una expresión de enojo. Giré hacia mi calle y él comenzó a seguirme, literalmente gritando sobre cómo era una puta y que me iba a matar y todo eso. Vivo justo al lado de la esquina y no quería que se diera cuenta, así que decidí dar otra vuelta a la manzana. Esa no es la parte aterradora. La parte aterradora es que cuando volví a dar la vuelta y miré hacia abajo en la calle, lo vi de pie en mi maldita puerta mirando hacia la calle como si el hijo de puta supiera que vivía allí. Me vio pasar de nuevo, pero no dijo nada. Terminé volviendo con mis amigos, pero mi bicicleta fue robada del callejón de la casa 2 días después. Edición, el tipo en cuestión definitivamente no era realmente un indigente. Desafortunadamente, tenemos una gran población de enfermos mentales en esa área, centro de una ciudad mediana, así que si no hubiera pensado que la acera era demasiado estrecha para pasar de otra manera, no lo habría molestado. La mitad de la parte aterradora fue que se veía bastante normal para mi área. Dicho esto, terminé enviando un mensaje a mi madre y ella tomó la decisión de no notificar a la policía hasta que robaron mi bicicleta. Esto me pasó a mí. Esto es de la época en que vivía en casa, solía vivir en Karachi, Pakistán, pero ahora me mudé al Reino Unido. Solíamos vivir muy cerca de un edificio del SID, Departamento de Investigación Policial, también conocido como el FBI pakistaní, del que todos desconocíamos y siempre pensamos que era solo un edificio gubernamental ordinario hasta el 11 de noviembre de 2010. Ese día, alrededor de la hora de la cena, volviendo a casa del trabajo, pensé que era mejor ir al gimnasio, porque tenían una sauna y después de estar cansado de todo el día de trabajo, eso sonaba como una buena idea, que estaba a apenas 0,3 millas de distancia, así que decidí ir caminando al gimnasio. Me cambio rápidamente, salgo para el gimnasio y empiezo a caminar hacia el gimnasio. Esto es apenas he caminado unos 10 minutos y estoy a 0,1 millas de distancia aproximadamente, y de repente, por un nanosegundo, siento que el suelo tiembla y lo siguiente que oigo es el golpe más fuerte que he oído en mi vida, seguido de una patada de presión en el pecho. Ahora, para que lo sepan, mis 2 oídos empezaron a sangrar porque el golpe fue tan fuerte y, para que se hagan una idea, la patada en el pecho fue tan mala como si Big Show te diera una patada en el pecho con botas militares con toda su fuerza. Lo siguiente, estoy en el suelo, cubriéndome las orejas porque me duelen y estoy cubierto de tierra, tratando de averiguar qué está pasando. Mientras intento averiguarlo,
Puedo ver que todas las alarmas de los coches se han activado. Cualquier cosa hecha de vidrio se ha hecho añicos en un área de aproximadamente 1 a 2 millas. Todavía estoy tratando de averiguar qué ha pasado y empiezo a oler pólvora y como si alguien estuviera haciendo una barbacoa y se estuviera quemando. Siempre recordaré ese olor, que era algo inquietante. Lo siguiente es que las rocas y las partículas de polvo empiezan a caer sobre mí y las zonas circundantes, que tenían trozos de piel y carne humana de 1,5 pulgadas de largo. No puedo creer que tenga otro trozo de piel humana pegado al brazo. Me limpio la ropa y los brazos, me levanto y me cubro la oreja, recuperándome de esa patada de presión. A medida que me acerco a un punto de la calle donde oigo a mucha gente gritar y llorar, veo unas grietas de 3 a 5 pies entre algunas paredes del edificio que han sido destruidas por la onda expansiva del golpe. Veo el hueco entre una pared y me adentro en la zona donde veo estas escenas directamente de una película de Hollywood, donde la gente llora, los coches están en llamas y hay cadáveres en el suelo. En ese momento, estoy pensando que es una explosión de bomba y que eso es lo que ha pasado. A medida que me acerco, veo un cráter de 10 pies de ancho y 30 pies de largo que se ha llenado de agua y el edificio que era un edificio del SID ya no está. Hay cientos de personas tiradas en el suelo pidiendo ayuda, ya que algunas de ellas ni siquiera tienen piernas o extremidades, o algunas no tienen la parte. Soy optometrista y tuve una paciente que vino a verme con un párpado infectado que otros 2 optometristas intentaron tratar sin éxito. Le estaban echando todo tipo de medicamentos y no mejoraba. En ese momento, llevaba semanas hinchada y con dolor sin mejoría a pesar de estar tomando toneladas de medicamentos. Al parecer, ninguno de los dos pensó en voltear el párpado hacia arriba. ¿Sabes ese truco asqueroso que hacen algunos niños con sus párpados superiores? Fue una maniobra dolorosa para su párpado muy hinchado, lo que podría explicarlo. De todos modos, parecía haber lo que parecía un absceso visible dentro del tejido con material espeso y pegajoso. Pensé en darle un empujón y vi que se movía. Esto no era un absceso, era algo más. Logré retirarlo con bastante facilidad de una sola pieza. Era una larva de mosca. La paciente me dijo que un insecto le había golpeado en el ojo unos días antes de que le diera esta infección. Le quité la larva y en 2 días la herida se cerró y se recuperó al 100% con gotas para los ojos antibióticas básicas. Sí, tengo las fotos de este caso para los interesados. Estaba trabajando el turno de la noche en una gasolinera. Un hombre entró completamente desorientado. Fui a ayudarlo. Tenía un corte en la cabeza y no sabía dónde estaba. No vi ningún accidente alrededor, así que asumí que se había caído o algo así. Normalmente se supone que debemos permanecer dentro del área del registro protegida por vidrio cuando hay alguien en la tienda. Yo, siendo un buen ser humano, fui a ayudar mientras llamaba a la policía /EMS. Llegaron y lo revisaron. Pensaron que podría tener una fractura de cráneo. Lo llevaron a la sala de emergencias. Volví al trabajo. Los policías volvieron a pasar por un café unas horas después. Me dijeron que el tipo había sido golpeado con un bate de béisbol mientras intentaba entrar en la habitación de una niña y era buscado por violación y asesinato en otros 2 estados. Nunca más dejé el área del registro por la noche. Me mudé con mi papá cuando tenía 10 años y no conocía a nadie en el área, excepto a la familia de la que mi papá era amigo. Madre soltera con 3 hijos, afortunadamente había una niña un par de años mayor que yo, 12 en el momento en que la conocí, y nos conocimos hace poco más de un par de años. No éramos cercanos, pero terminamos teniendo los mismos amigos. Una noche, mi amigo Rob estaba saliendo con ella y su hermano menor. Estaban solos en la casa porque la mamá de mi amiga estaba en el trabajo. Ahí es donde esto se vuelve aterrador y triste. Su madre ha estado ayudando a esta señora, a través de su trabajo, y llegó a conocerla bastante bien. Descubrió que su hermana estaba en una institución mental y recientemente la dejaron salir. La noche que Rob sale con mi amigo, llaman a la puerta. Mi amiga pensó que era solo su mamá, llama a la puerta de cierta manera al entrar, y respondió sin pensar. Se suponía que Rob no debía estar allí y salió corriendo por la ventana hacia su casa al final de la calle. Nunca lo pensó 2 veces. ¿No era su mamá? Era la hermana de la señora a la que su madre estaba ayudando y, hablando con su hermana, descubrió dónde vivía su familia y el horario de trabajo de su madre. Ella entró y aquí es donde no conozco los detalles y me alegro de no saberlos. El hermano menor de mi amigo se escapó con los vecinos para llamar a la policía. La señora asesinó brutalmente a mi amigo una semana antes de Navidad. La decapitó y dejó su cuerpo desnudo en una bañera. Escondió su cabeza. Tuvieron que revisar los regalos y no sé dónde lo encontraron, pero lo hicieron.
no me permitieron ir a su funeral. Hace unos 5 años, mi madre empezó a salir con un chico que conoció en una página de citas. Esa parte está bien, yo acababa de empezar a salir con la mujer que luego se convertiría en mi esposa y nos conocimos en línea, la llamaré simplemente mi esposa para esta historia. De todos modos, a mi esposa y a mí nunca nos cayó bien este chico. No pensamos que fuera malo o algo así, solo un poco espeluznante, era callado, mantenía los ojos cerrados mucho tiempo y ocasionalmente decía cosas extrañas, como ofrecerle a mi esposa un chocolate y luego meterse uno en la boca, cerrar los ojos y gemir mientras lo dejaba derretirse en su boca. Una vez, mi esposa y yo fuimos a visitar a mi madre, pero la llamaron al trabajo, así que esperamos en su casa. Su novio estaba allí, pero pasó las siguientes horas entero en su habitación con la puerta cerrada. Justo antes de Navidad, mi madre y este chico empezaron a tener algunos problemas. Mi esposa y yo la visitamos para las fiestas y ella nos contó todos sus problemas. La escuchamos atentamente, le dimos nuestra opinión y le sugerimos que estaría mejor sin él. Sin embargo, ya lo tenía decidido y decidió romper con él en Nochebuena. Pasamos la noche en casa de mi madre y nos levantamos temprano en la mañana de Navidad para visitar a mi padre en su casa. No teníamos pensado pasar la noche en casa de mi padre, pero nos pilló la nieve, lo cual fue una agradable sorpresa navideña. Al día siguiente nos fuimos tan pronto como pudimos atravesar la nieve y mi esposa sugirió que nos pasáramos por casa de mi madre de camino para ver si estaba bien. Mi esposa tenía un mal presentimiento sobre el exnovio de mi madre. El coche de mi madre estaba en la entrada, pero eso no significa mucho porque vive lo suficientemente cerca del trabajo como para ir andando a menudo y no había nevado en su ciudad. Además, nunca cierra la puerta con llave, lo que me vuelve loco, así que entramos. Fue entonces cuando vimos sangre resumando del dispensador de agua del refrigerador. Había llenado el recipiente de derrames y estaba goteando al suelo, formando un charco. Mi esposa gritó y yo me asusté. Esperaba ver la cabeza de mi madre en el congelador. Abrí el congelador con nerviosismo para encontrar una bolsa de cerezas congeladas que había sido abierta, metida en el congelador de forma que cayó sobre el dispensador de hielo y se derritió. Tenía unos 4 o 5 años y mis padres acababan de separarse. Mi madre vivía en un apartamento de 2 dormitorios, yo tenía mi propia habitación, pero prefería dormir en su cama cuando me quedaba con ella. Nuestras 2 habitaciones estaban al final de un pasillo, directamente frente a la otra. Nuestro apartamento estaba en el primer piso y recuerdo que era en medio del verano y mi madre tenía una ventana abierta en su habitación, que estaba directamente detrás de la cama, encima del cabecero. De todos modos, me desperté en medio de la noche y recuerdo sentarme y ver que nuestro gato estaba sentado en el marco de la puerta de la habitación de mi madre. Su puerta estaba abierta y se podía ver parcialmente en mi habitación. Esto era extraño porque nuestro gato normalmente siempre estaba en la cama con nosotros. Mientras lo observaba, entró en mi habitación y maulló. Me volví para mirar a mi madre y despertarla. En los 3 o 4 segundos que tardó en despertarse y preguntarme qué pasaba, ambos miramos hacia arriba en el marco de la puerta y había un hombre de pie junto a mi puerta abierta, saliendo de mi habitación. Todavía no sé cómo lo logró tan rápido, pero mi madre procedió a levantarme y literalmente me tiró por la ventana de la pantalla. De nuevo, estábamos en el primer piso y era una caída de aproximadamente 1 metro al suelo. Ella rápidamente la siguió y pudimos empezar a gritar pidiendo ayuda y alguien llamó al 911. La policía llegó, pero no vio ningún signo de entrada forzada. Solo que nuestra puerta principal estaba desbloqueada, lo que les llevó a creer que el hombre debía haber salido por ahí. Lo extraño fue que mi madre juró que había cerrado la puerta esa noche, con el pestillo y la cadena. Aproximadamente una semana después, estaba limpiando la cocina y abrió el armario del calentador de agua y encontró un cuaderno con nombres y dibujos, así como un par de guantes y algunos envoltorios de chicle. La policía fue llamada de nuevo, pero todo lo que pudieron hacer fue especular que el hombre había estado en nuestra casa y se había escondido hasta que nos quedamos dormidos. Edición, solo para aclarar, nuestro apartamento estaba en la planta baja, por lo que mi madre no me arrojó a una posible parálisis, solo una caída de aproximadamente 1 metro a la hierba.